El barrio de Vigo dormía bajo la lluvia, cuando un grito atravesó la madrugada como un cuchillo. Lucía golpeó la puerta cerrada con llave y gritó: «Está dentro, lo sé». Su voz temblaba, quebrada por la desesperación. Javier, un agente recién llegado, intentó abrir el pestillo sin éxito mientras el hedor metálico escapaba por la rendija. «Algo terrible ocurrió aquí», murmuró con la linterna en mano. Marta se aferraba a la bufanda de su hermana perdida y dijo: «No nos marcharemos hasta verla». Los vecinos se agolpaban detrás, susurrando rumores sobre el monstruo oculto en la oscuridad. El eco de cada golpe contra la puerta resonaba como si el mal respondiera desde el otro lado. Nadie quería dar un paso más, pero tampoco podían apartar la mirada. En ese instante, la puerta dejó de ser de madera. Se convirtió en un muro entre la vida y lo innombrable. El pestillo se dio con un estruendo que hizo callar a todos. Lucía avanzó un paso, conteniendo el aliento, y la linterna de Javier iluminó manchas oscuras en la pared descascarada. Un rastro de sangre descendía hacia un sótano. «Se lo llevó abajo», murmuró él, con la voz tensa. Marta temblaba, negando con la cabeza: «No quiero bajar». El aire estaba impregnado de humedad y podredumbre, un silencio opresivo que parecía tragarse los sonidos. Cada escalón era un presagio, cada sombra una amenaza. Los vecinos contenían la respiración desde la puerta, incapaces de decidir si mirar o huir. La casa se había transformado en un monstruo vivo que respiraba miedo. Las patrullas llegaron sin sirenas, solo con el parpadeo azul que tiñó la fachada. Los agentes se miraban con desconfianza, como si esperaran que alguien más diera el primer paso. Un capitán ordenó asegurar el perímetro, pero la humedad y el hedor hacían imposible pensar con claridad. Javier observó marcas en el suelo como arrastres irregulares y dijo en voz baja: «Esto no es un robo, es algo peor». Nadie se atrevía a bajar. Los vecinos murmuraban detrás de la cinta policial, mientras la sensación de que el mal respiraba dentro del edificio se hacía insoportable. La noticia se propagó rápido y las casas se cerraron como fortalezas. En la plaza, un grupo de vecinos susurraba con miedo. Una anciana rompió el silencio: «Siempre supimos que algo oscuro se escondía aquí». Otros negaban, incapaces de aceptar que el monstruo pudiera ser uno de ellos. El ambiente estaba cargado de paranoia. Las miradas se volvían cuchillos y cada gesto se interpretaba como sospecha. El pueblo dejaba de ser comunidad para convertirse en un tablero de miedo. Nadie confiaba en nadie. La puerta cerrada con llave ya no estaba sola. Cada casa replicaba su silencio opresivo. Lucía no se movió del suelo frente a la casa clausurada. La bufanda de su hermana estaba en sus manos como un amuleto contra el horror. «No me iré sin ella», susurró, con lágrimas que se confundían con la lluvia. El viento azotaba papeles y polvo, pero ella permanecía inmóvil. Javier la observaba desde la distancia, sabiendo que esa mujer se había convertido en el corazón de una tragedia. Los vecinos la miraban con compasión y miedo, conscientes de que el monstruo detrás de la puerta aún respiraba entre ellos. La noche a un pozo sin salida. Lucía regresó a su apartamento vacío, donde cada rincón le recordaba a su hermana desaparecida. La bufanda seguía en sus manos, impregnada de olor a humedad y miedo. Encendió una vela porque la luz eléctrica parpadeaba sin descanso. «¿Dónde estás, Ana?», murmuró entre sollozos, hundiendo el rostro en la tela. Las paredes parecían cerrarse sobre ella y la soledad se transformaba en un peso insoportable. Afuera, los ruidos de la ciudad eran lejanos y reales, como si el mundo hubiera decidido olvidarla. La certeza de que el monstruo seguía suelto crecía como un cuchillo clavado en el pecho. Javier repasaba el expediente en la comisaría, con fotografías esparcidas sobre la mesa metálica. Rostros sonrientes convertidos en retratos mortuorios. «No es coincidencia», murmuró mientras trazaba líneas con un bolígrafo, uniendo desapariciones ocurridas en diferentes barrios. El capitán lo interrumpió. «Deja el caso, no hay pruebas sólidas». Javier apretó la mandíbula y contestó: «Si lo dejamos, habrá otro cuerpo más».
El silencio pesado de la sala confirmó lo que todos sabían, pero temían admitir. Nadie quería cargar con ese monstruo. Marta fue llamada a declarar. Sentada frente al escritorio, su voz temblaba mientras describía la última vez que vio a su hermana. Escuché un ruido detrás de la puerta cerrada, pero nadie me creyó. El investigador la observaba con atención, tomando notas rápidas. Ella cerró los ojos, recordando la sombra en el pasillo y el olor metálico que impregnaba la noche. No estaba imaginando nada, dijo con un hilo de voz. El eco de su testimonio quedó flotando en la sala, como una verdad incómoda que nadie quería enfrentar. En la plaza, los vecinos se reunían cada tarde, algunos llorando, otros señalando con acusaciones veladas. Seguro fue Antonio, siempre raro, decía uno. Otro replicaba, podría ser cualquiera de nosotros. Las conversaciones se volvían cuchillos invisibles que desgarraban la confianza. Una mujer rezaba en voz baja mientras su hijo la abrazaba, y un anciano aseguraba que las autoridades ocultaban algo. La comunidad, antes unida, comenzaba a fracturarse bajo el peso de la paranoia. Las persianas bajadas y las miradas recelosas eran ahora el paisaje cotidiano. En una sala del juzgado, un funcionario revisaba papeles sin interés mientras Lucía esperaba respuesta. No tenemos pruebas suficientes para actuar, dijo con tono burocrático. Ella golpeó la mesa, con los ojos ardiendo de furia. Cada minuto que perdéis, él gana. El silencio posterior fue insoportable. El sistema, frío y distante, se mostraba como una muralla indestructible contra el dolor de las víctimas. Afuera, la lluvia seguía cayendo, como si la ciudad entera llorara en silencio. Lucía salió de la sala con el alma rota, pero con la determinación de seguir luchando sola. La desaparición de un niño sacudió al pueblo entero. Su bicicleta apareció abandonada junto al río, con el manillar oxidado y la rueda girando todavía. Lucía corrió hasta el lugar con el corazón acelerado y gritó, «No puede estar pasando otra vez». Javier llegó detrás, observando el escenario con ojos fríos. «Es el mismo patrón. Otro inocente atrapado». Marta se arrodilló sobre el barro, tocando la bicicleta como si fuera un relicario. El silencio fue roto por los sollozos de la madre del pequeño. El monstruo seguía cazando. Las sospechas comenzaron a caer sobre vecinos inocentes. En el bar del pueblo, los hombres señalaban a Antonio, un mecánico solitario. «Siempre se comportó raro», dijo uno, mientras otros asentían con miedo. Antonio, cansado, golpeó la mesa. «No tengo nada que ver». Lucía, presente, sintió un escalofrío al ver cómo la comunidad se devoraba a sí misma. El ambiente estaba envenenado. Las miradas cargadas de odio eran más peligrosas que la sombra tras la puerta cerrada. Las familias comenzaron a enfrentarse en plena calle. Una mujer acusó a su vecino entre gritos. «Tú sabías algo y lo callaste». El hombre respondió con rabia, negando. Marta presenció la escena, sintiendo cómo la desconfianza corroía cada vínculo. Javier intentaba intervenir, pero su voz era ahogada por la histeria colectiva. El pueblo se transformaba en un campo de batalla, donde el miedo era el verdadero verdugo. El monstruo ya no solo estaba detrás de la puerta cerrada, ahora vivía en cada sospecha. En su despacho improvisado, Javier extendió un mapa del pueblo, donde marcó los puntos de cada desaparición, descubriendo un patrón circular que se cerraba en torno a la vieja fábrica, abandonada. «Aquí está el nido», murmuró con un escalofrío. Lucía, observando desde la puerta, dijo con voz rota. «Mi hermana también estuvo allí, lo recuerdo». El hallazgo era una luz en la oscuridad, pero también un recordatorio de que el monstruo planeaba cada movimiento con precisión enfermiza. Lucía no pudo dormir esa noche. Sentada frente a la ventana, repasaba cada detalle que su mente recordaba, cada palabra de su hermana antes de desaparecer. «Me dijo que alguien la vigilaba», susurró con lágrimas en los ojos. Afuera, las luces de las farolas parecían parpadear como advertencias. El dolor la consumía, pero también la empujaba a seguir. Sabía que el monstruo estaba más cerca de lo que todos imaginaban. El miedo se había convertido en su obsesión. Javier desplegó nuevas pruebas sobre la mesa.
huellas parciales encontradas en la fábrica. El silencio en la sala era espeso. No pertenecen a ningún desconocido, dijo con voz grave. Lucía, con los ojos muy abiertos, reconoció la marca en un llavero que había visto antes. «Es de alguien que conocemos», murmuró. Marta se cubrió la boca con incredulidad. La certeza de que el monstruo estaba más cerca de lo que pensaban heló la sangre de todos. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, como si la verdad buscara atraparlos. Lucía recorrió el álbum de fotos familiares buscando respuestas. Cada sonrisa capturada se convirtió en sospecha. Detuvo su mirada en una imagen donde un amigo cercano llevaba aquel llavero idéntico. «No puede ser él», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Recordó las veces que había confiado en esa persona, cómo había estado presente en su duelo. El dolor de la traición se clavó en su pecho con fuerza insoportable. La idea de que el monstruo pudiera haber sido alguien querido le arrancó el aire. Marta recordó una noche en la que aquel mismo hombre le ofreció ayuda tras la desaparición de su hermana. Su tono había sido amable, pero su mirada la hizo estremecer. Ahora, con las piezas encajando, entendió lo que significaba aquella sombra en el pasillo. «Siempre estuvo aquí, entre nosotros», dijo con voz quebrada. La revelación transformó la tristeza en miedo puro. El monstruo nunca fue un extraño. Era alguien con rostro conocido, camuflado tras la máscara de confianza. Javier examinó las coartadas. Horarios que parecían perfectos se derrumbaban bajo nuevas pruebas. Nunca estuvo en su trabajo esa noche, afirmó, lanzando los papeles sobre la mesa. Lucía golpeó la superficie y gritó: «¡Lo encubrimos sin saberlo!». Marta sollozó, sintiéndose culpable. La red de mentiras caía como un telón, revelando lo inevitable. La policía ya no podía mirar hacia otro lado. El monstruo tenía un nombre, y su cercanía lo hacía aún más aterrador. La confianza del pueblo se resquebrajó. Los vecinos murmuraban nombres en voz baja, algunos defendiendo, otros acusando. Lucía caminaba por la plaza sintiendo las miradas clavarse en su piel. «Él siempre estuvo entre nosotros», pensó, con la respiración entrecortada. La revelación no había liberado a nadie, solo multiplicó el miedo. Las sombras parecían más largas y cada puerta cerrada escondía secretos. El giro de la verdad se convirtió en un veneno que impregnaba cada rincón del pueblo. La fábrica abandonada se convirtió en escenario del último acto del monstruo. Javier levantó la linterna, iluminando manchas frescas en el suelo. «Está preparando algo aquí», dijo con voz seca. Lucía, con el corazón acelerado, sintió que cada sombra respiraba amenaza. Marta apretó los dientes y susurró: «No puede hacerle daño a nadie más». El silencio era insoportable, roto solo por el goteo constante del agua filtrándose del techo. El asesino estaba cerca, demasiado cerca, panto. La tensión era una cuerda a punto de romperse. El pueblo entró en histeria colectiva. Vecinos corrían por las calles, cerrando ventanas, arrastrando muebles contra las puertas. «¡No salgáis!», gritaba una mujer mientras abrazaba a sus hijos. En la plaza, un hombre señalaba hacia la fábrica. «Allí está el demonio». El miedo había desatado un caos imparable. Lucía lo observaba todo con un nudo en la garganta, comprendiendo que la comunidad ya no luchaba unida, sino desmoronándose bajo el peso de su propio pánico. Dentro de la fábrica, Javier encontró rastros inequívocos, fotografías recortadas, objetos personales de las víctimas apilados como trofeos. Su rostro se endureció. «Es su guarida». Lucía se estremeció al ver la bufanda de su hermana colgada como una bandera macabra. Marta cubrió su boca para no gritar. El aire olía a óxido y podredumbre. Cada detalle confirmaba que estaban frente al corazón del mal. Y sabían que él no iba a rendirse sin pelear. El enfrentamiento era inevitable. Javier avanzó con arma en mano, respirando con dificultad. Entre las sombras apareció la silueta del asesino, serena y perturbadora. «Os esperaba», dijo con una sonrisa helada. Lucía retrocedió un paso, pero luego reunió valor. «No escaparás esta vez». Marta temblaba, incapaz de apartar la mirada.
El monstruo, tan humano en apariencia, mostraba una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. El clímax estaba escrito en sus ojos. Los gritos estallaron junto con los disparos. Javier se lanzó contra el asesino mientras Lucía intentaba ayudar, sujetando una barra metálica. Marta gritaba, paralizada por el terror. El eco de la pelea retumbó en toda la fábrica, con golpes secos y pasos desesperados. «¡Basta!», rugió Javier, pero el monstruo luchaba con fuerza salvaje. La tensión alcanzó su cima, como si el mundo entero contuviera la respiración. Nadie podía prever quién saldría vivo de ese enfrentamiento. El monstruo fue reducido entre gritos y golpes. Los agentes irrumpieron finalmente en la fábrica, sujetándolo con esposas mientras su mirada permanecía fría, casi burlona. Lucía cayó de rodillas, exhausta, con la bufanda de su hermana en las manos. Javier respiraba agitado, con la pistola aún temblando en su mano. «Ponte a robo». Marta se abrazó a ella misma, incapaz de borrar las imágenes de la violencia. Ponto. Afuera, las sirenas rompían el silencio como un lamento metálico. La justicia parecía llegar, aunque tardía y sangrienta. En el tribunal improvisado, el asesino se sentó frente a todos con una calma perturbadora. «Nunca me atrapasteis, yo me dejé atrapar», dijo con voz firme. Lucía lo miraba con odio puro, mientras Javier apretaba los dientes. Marta temblaba, incapaz de sostener su mirada. Los jueces escuchaban fríos, ocultos tras montones de papeles. El silencio de la sala pesaba más que cualquier palabra. La confesión no traía alivio, solo una oscuridad más densa. El pueblo intentaba recomponerse, pero la herida era profunda. Las persianas subían lentamente, como si el sol pudiera borrar la sangre derramada. En la plaza, los vecinos evitaban hablar del tema. Cada palabra se ahogaba en silencios incómodos. Una iglesia organizaba rezos, pero el aire seguía cargado de desconfianza. Lucía observaba todo desde lejos, comprendiendo que el monstruo había destruido algo más que vidas. Había roto el alma de la comunidad. Lucía permanecía en su apartamento, abrazando la bufanda de su hermana Ponto. El llanto era silencioso, un murmullo ahogado que llenaba la habitación. «Nunca la traerán de vuelta», pensó con amargura. Javier la visitó, dejando un expediente sobre la mesa. «Pantocundo. Al menos ya no podrá hacer daño». Ella lo miró con ojos vacíos, incapaz de encontrar consuelo. El dolor no se apagaba, solo cambiaba de forma. En el cementerio, las familias se reunieron frente a lápidas frescas. Marta colocó flores sobre la tumba de su hermana, con manos temblorosas. Lucía se arrodilló a su lado, cerrando los ojos mientras susurraba: «No te olvidaremos». Javier, a unos pasos, observaba en silencio, cargando el peso de cada fracaso. El aire estaba impregnado de incienso y lágrimas. La justicia había llegado, pero el vacío era eterno. En la sala del tribunal, el asesino alzó la cabeza y sonrió con arrogancia. «Nunca os diré dónde están los cuerpos que faltan», dijo con voz calmada. Lucía lo miraba con rabia, las uñas marcando sus palmas. Marta sollozaba, incapaz de soportar esa crueldad. Javier apretaba los puños, conteniendo el impulso de golpearlo. El silencio era insoportable, como si todos comprendieran que aquel monstruo mantenía el control incluso desde las cadenas. El eco de sus palabras quedó grabado como una sentencia. Una familia se negó a regresar a su casa tras el hallazgo de restos en el sótano Ponto. «Nunca dormiremos bajo ese techo», dijo la madre con voz quebrada, abrazando a su hijo. Los vecinos observaban en silencio mientras los muebles eran cargados en un camión. Lucía lo contemplaba desde la distancia, comprendiendo que aquella casa sería para siempre un símbolo del horror. El monstruo había contaminado hasta los ladrillos. En la comisaría, Javier revisaba archivos que nunca se cerrarían del todo. Fotografías de rostros perdidos lo observaban desde la mesa. «Panto. Kento no. Dentro de la panto raspase. Ananabdonuar. León tuvo pesil. Aparece entado y se procedió el carnal». «Nunca sabremos cuántos más», murmuró, agotado.
El humo de su café frío llenaba la sala con un olor amargo. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como un recordatorio de que el caso no traería paz, solo preguntas sin respuesta. El peso de las ausencias lo consumía en silencio. Lucía caminaba sola por la plaza vacía, con la bufanda de su hermana enredada en las manos. Cada paso resonaba en las piedras mojadas como un eco interminable. «Te fallé, pero no te olvidaré», susurró al viento. El pueblo parecía desierto, como si todos huyeran de su propia memoria. La soledad pesaba como una condena eterna. El monstruo había caído, pero las cicatrices quedaban abiertas. En su celda, el asesino murmuró una última frase al guardia: «No abristeis la puerta equivocada». Su sonrisa helada quedó grabada en la penumbra. Mientras tanto, Lucía se despertaba de una pesadilla, convencida de escuchar pasos tras su puerta cerrada con llave. El silencio nocturno se volvió insoportable. El monstruo ya no estaba en libertad, pero su sombra seguía acechando, sembrando terror incluso desde la oscuridad de su encierro.